¿Cómo le va? Muy buenos días, impresionante presencia suya allá en la Athena de Ucayali. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Hugo Alberto? Un fuerte abrazo a mis hermanos y paisanos de Alto Amazonas y de mi querido y amado Yurimaguas. Parece que esto es una respuesta contundente de Requena en torno a al cuestionamiento que se hizo referente al puente Río Nanay, el señor licenciado Meléndez. Así es, Hugo Alberto. No solamente al puente Nanay. Lo que hoy los pueblos están diciendo es que quieren un gobernante que les ayude a resolver sus grandes necesidades, pero sobre todo que retorne la inversión para generar trabajo. No hay obras en Loreto, Hugo Alberto. Más aún cuando hoy Loreto tiene este fideicomiso, que debería ser el fondo que dinamice la economía de los pueblos. Requena y todos los pueblos de la provincia de la Atenas de Ucayali están abandonados. No hay obras. Y esto es la incapacidad de un gobierno regional que, teniendo recursos, no están priorizando los proyectos que deben ejecutarse en los pueblos: agua y desagüe, carreteras, colegios, centros de salud. Y la respuesta maravillosa del pueblo requenino es que no ha perdido su esperanza y su fe. Y esa es la respuesta contundente que han dado con este multitudinario recibimiento. Estoy muy contento, Hugo Alberto. Ahora, vea, ¿cuál es el déficit que tiene Loreto en infraestructura, específicamente en carretera? No hay forma de sacar adelante esta región si no hay la conectividad, señor Meléndez. Muy buena pregunta, Hugo Alberto. El año 2017, cuando trabajamos con la cooperación USAID y el gobierno norteamericano, concluimos en esa mesa de trabajo que el déficit en infraestructura vial, portuaria y aérea era de 75 mil millones de soles. Y lo avanzado, como la primera etapa de Yurimaguas Jeverillos, o culminar el punto de Nueva Arica Balsapuerto, o iniciar la carretera Matanza-Requena como primer tramo para llegar luego de Matanza a Yaquerán-Angamos, que uniría al río Yavarí con el río Ucayali, o la carretera Palo Seco, Buen Suceso, Caballococha. Esta carretera tan esperada por los hermanos del Bajo Amazonas que están en el trapecio amazónico, que tú muy bien conoces, o la carretera que también está pendiente de Genaro Herrera Requena y poder unir a dos importantes pueblos a través del río Ucayali, que es su única forma de conectarse. Estos proyectos, o el puente Nanay, que hoy mis adversarios quieren minimizar, Hugo Alberto, por mezquindad, por egoísmo, porque no han hecho nada, porque este es un proyecto integral. Su primera etapa es el puente, la segunda, y tú lo conoces muy bien, es Santo Tomás Mazán, una carretera de 38 kilómetros, una carreterita, pero que hasta el día de hoy, por la ineptitud, por el egoísmo, y porque no le quieren a Loreto, no han ejecutado este proyecto de la segunda etapa. Y hoy quieren cuestionar como que si el puente terminara en Santo Tomás. Y eso no es cierto, porque la segunda etapa, y ya el expediente técnico recién lo han licitado, cuando eso se debió haber hecho el año 2019, y a una exigencia desde mi despacho, cuando yo estuve en este periodo corto del Congreso, es que licitaron ya el expediente técnico para poder ejecutar esta obra. Pero estos proyectos de integración vial que le conectan a Loreto internamente no puede culminar ahí. Por eso yo soy un defensor
y abanderado de la carretera que le una al Putumayo con Maynas, Iquitos con Nauta, mejorar esa carretera y que Nauta sea el punto de partida para conectarnos a la costa a través de esta ruta que nos lleve a Intuto, ahí donde está el gran puente sobre el río Tigre, que es el puente del 12 de octubre. Existe ya la carretera desde 12 de octubre hasta Andoas, porque ahí está el lote 192, este lote petrolero que anteriormente era el 1AB, y de Andoas, un puente sobre el río Pastaza, llegamos hasta Puerto Alegría, que es el Morona, y de Puerto Alegría seguimos la línea del oleoducto norperuano que nos llevaría hasta Borja, y actualmente se va a construir la carretera Saramiriza-Borja, y de Borja a Saramiriza ya estaríamos conectándonos a la costa del Perú. Este es un viejo anhelo, este es el sueño loretano de la gran integración, y felizmente, Hugo Alberto, nosotros que lo impulsamos cuando he sido gobernador y logramos una ley, la 3670, donde se declara de interés nacional esta carretera, y con la ley 30712 logramos que este proyecto, este sueño de la integración, que yo soy un convencido que es la ruta del progreso. Ahora, vea, a raíz de este tema del puente sobre el río Nanay, que no nos lleva a la nada, evidentemente muchos se han colgado de ello, y uno de ellos ha sido justamente Iván Vázquez Valera, que nuevamente ha vuelto a postear que vuelve el tren de Loreto. Es decir, él habla de ir por el tren Iquitos Yurimaguas, que integra la costa, permite llevar carga y pasajeros. Usted no apuesta por el tren, seguramente será parte nuevamente del debate de esta campaña. Yo soy un creyente de las carreteras, Hugo Alberto. No olvidemos que los trenes te generan un costo por pasajero y por carga, cosas diferentes en las carreteras. Yo puedo conectarme de un pueblo a otro en un motocar, en una bicicleta, en una moto lineal, como también puedo ir en un vehículo grande. Lo que pasa es que este famoso tren fantasma socialmente y ambientalmente y económicamente fue rechazado, y Loreto perdió un mundo de plata, y hasta ahora hay una impunidad. No olvides que la empresa de SAO ganó a Loreto un arbitraje de millones, todo por la irresponsabilidad de una mala autoridad, cuando todos les decían que ese es un proyecto trasnochado. Lo que Loreto tiene que seguir es lo que en un momento Pulgar Vidal le dijo en uno de sus libros, de cómo Loreto, el Perú, tiene que estar caminando en un proceso de descentralización. Y este es el trazo que debemos nosotros seguir, porque a Loreto le debemos primero seguir integrando internamente. Por eso es que hoy le anuncio a Yurimaguas y Alto Amazonas que el proyecto de la carretera Laguna Santa Cruz y Yurimaguas, y un puente sobre el río Huallaga a la altura de 2 de Mayo, se tiene que ejecutar. Y yo le cuestiono y le emplazo a este gobierno del señor Ochoa, que ya está culminando, que siquiera los estudios los inicie, que dé cumplimiento a la ley 3897, Hugo Alberto, la ley del Fondo de Inversión para el Desarrollo del Departamento de Loreto, que una de sus cláusulas, la tercera de la disposición complementaria final de esta ley, señala que estos son los proyectos que se deben ejecutar con el fondo del fideicomiso. Y han pasado 3 años y hasta el día de hoy ni siquiera los estudios lo han iniciado. Yo le quiero decir a mi pueblo que lo primero que vamos a hacer son estos grandes proyectos. 1, para generar trabajo. 2, para hacer la gran integración interna
de unirle ya Lagunas con Santa Cruz y a través del puente sobre el río Vallaga unir a Yurimaguas con estos pueblos, que son un gran corredor geoeconómico. Ahí está el Valle de Xixinahua, este es el Yanayaco-Tibilo, y ahí vamos a poner en valor nuestras potencialidades, y lamentablemente poco hemos avanzado en esto. Y te quiero responder sobre el puente Nanay. ¿Sabes quiénes están haciendo hoy ardid? Quieren minimizar esta gran mega obra. Son los que nunca le han querido a Loreto, los que le tienen miedo a Fernando Meléndez, porque hoy quieren hacer creer que ese puente te conduce a la nada, cuando muy bien, esa es la primera etapa, y tú sabes muy bien, Hugo Alberto, que cuando se hacen proyectos de carreteras, muchas veces en el trazo, en la ruta, existen propiedades privadas o terrenos privados, y tú tienes que plantear un PACRI, que es un plan de adecuación de reubicación, y muchas veces se tiene que pagar un justiprecio, se le paga al propietario. Eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando se construyó la vía, y recordarás que la empresa, a través del Ministerio de Transportes, han tenido que pagar un justiprecio por los terrenos donde cruzaba la carretera. Así se hacen las carreteras. Es igual, ¿por qué nos hemos demorado hasta ahora en la línea de transmisión, pongo de Cainarachi y Yurimaguas? Justamente por el tema de la servidumbre, que la franja de servidumbre pasa por algunos terrenos privados, pero el desarrollo, el progreso se construye así, solo que hoy quieren hacer alarde, quieren, como te vuelvo a repetir, el destruir a Meléndez, porque ha sido el gran impulsor de esta mega obra, que tiene tres grandes mensajes, Hugo Alberto. La primera, que sí es posible en Selva Baja hacer grandes proyectos de integración vial, y este puente lo ha demostrado. Tú sabes que toda esta parte de la faja marginal del río Nanay, que finalmente desemboca sus aguas al río Amazonas, ha sido zona inundable, esta parte de Punchana. Y cuando hoy día ves un viaducto aéreo de más de 1,5 kilómetros, todo el mundo dice, ¿para qué estamos haciendo esa obra que al final va a terminar en Santo Tomás y donde no hay nada? Allá va a ser el nuevo Iquitos, Hugo Alberto. Allá tiene que ser el Iquitos planificado. Allá debe construirse el gran puente, el puerto internacional en Sinchicuy. Allá está la central eléctrica. Y lo más importante, que en la segunda etapa le vas a integrar al corredor del río Napo y el río Mazán. Y ahí está el lote 67. Y te quiero anunciar, Hugo Alberto, que lo primero que vamos a hacer, si Dios y el pueblo nos da la oportunidad nuevamente de gobernar, es reactivar la industria petrolera. Una de las grandes reservas de petróleo que tiene Loreto es el lote 67 que está en el Napo. Y no lo hemos hecho porque este gobierno poco o nada le interesa, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Y con esta carretera estaríamos generando en Mazán el epicentro económico industrial. Por eso la importancia de este proyecto. ¿Y por qué hoy día están ladrando mis adversarios, haciéndome una anticampaña? Porque saben que el 29 de este mes de noviembre vamos a oficializar nuestra candidatura justamente en las aguas del río Nanay, frente al puente Nanay. Y eso ya no les deja dormir, Hugo Alberto. Ahora, dos preguntas, señor Meléndez. Vea, dos temas puntuales. El tema del circuito petrolero, hay una brecha enorme con las comunidades indígenas, hoy viviendo una suerte de paro indefinido cuando no hay respuesta del gobierno central a las demandas y tampoco hay presencia del gobernador regional para plantear una solución a esta demanda de los hermanos indígenas, justamente del circuito petrolero. Pero otro tema tan importante tiene que ver con el tema que se ha abierto un debate en el sentido de que
¿por qué hoy se sigue de alguna manera planteando proyectos de afirmado de trochas carrozables, cuando lo que se debería hacer es directamente una vía asfaltada, dándole las condiciones para que haya ingreso de camiones de gran tonelaje? Sin embargo, la vía que va a Balsapuerto se ha hecho a través de una trocha carrozable, una vía firmada, y hay que volver nuevamente a invertir ahí dinero del Estado. ¿Cómo hacer que eso funcione de manera adecuada, señor Meléndez, por favor? Muy buena pregunta. Vamos a empezar por la última, Gualberto. Siempre me han dicho muchas personas, ¿por qué no hacemos de frente un asfaltado? Y la respuesta es bien simple, Gualberto. Si tú quieres hacer una carretera asfaltada en Loreto, te van a poner 1000 trabas, la burocracia y el centralismo. Te exigen un estudio de impacto ambiental detallado, que muchas veces no te aprueba el Ministerio del Ambiente, porque ahí están llenos operadores de las ONGs ambientalistas que son enemigos de las carreteras. Por eso que después nos terminan denunciando, y a mí me han denunciado justamente por hacer la carretera Yurimao-Gebrí, y no los tengo miedo, porque les vamos a ganar, porque Alto Amazonas tiene una zonificación ecológica y económica. Es la única provincia que lo hicimos durante mi gobierno. En Yurimaguas y en Alto Amazonas ya está trazado lo que tenemos que hacer para la planificación de su desarrollo. Entonces, seguimos el modelo de San Martín. San Martín primero afirma sus carreteras y luego viene la pista, el asfaltado. ¿Qué es lo que pasa en Loreto? Hasta antes de Fernando Meléndez, nadie hacía carreteras. Dame una carretera, Gualberto. Nadie lo hizo. Y si quisieron hacerlo, dejaron a medias. Nosotros lo hicimos, porque yo creo en las carreteras. Porque las carreteras no solamente integran pueblos, sino integran economía. Pero nosotros, cuando culminamos nuestra gestión, los proyectos que habíamos dejado ya culminados a nivel de afirmado, eran para que el gobierno regional actual asfalte, pavimente estas vías, pero no lo han hecho, habiendo recursos, porque tenemos dinero. Aún hay 8.000 millones de soles del fideicomiso, Gualberto, y no lo hicieron solo porque dicen que esas obras lo hizo Fernando Meléndez. Pero este tema de cómo podemos simplificar las inversiones al momento de elaborar un proyecto para una carretera, nosotros hoy, con la experiencia que tenemos, podemos iniciar carreteras desde ya con asfalto y siempre y cuando sean proyectos como, por ejemplo, Severos o Yurimaguas Jeverillos, o Nuevo Arica Balsapuerto, o Santa Lucía San Rafael Nuevo Arica, o todo el valle del Chanusi. Podemos hacerlo hoy día, porque hoy, con la experiencia que yo tengo, debemos aprobar una ordenanza regional que tiene rango de ley, donde declaramos de interés regional la importancia de la conectividad. Con eso estaríamos reduciendo los costos y de frente haciendo vías asfaltadas. Y esta experiencia lo gané hoy en el Parlamento, porque una ordenanza regional tiene rango de ley y hoy tenemos recursos. Y ese será el otro gran problema en el pasado. Primero hacemos afirmado también por los costos, pero a la larga nos significa más gasto para el Estado. Correcto, señor. Ahora, este tema de la brecha que hay que de alguna manera cerrar en el circuito petrolero, usted habla también del tema del petróleo. Vamos a hacer una región poderosa en el tema de hidrocarburos. Sin embargo, hoy
Loreto prácticamente no tiene canon petrolero. Hoy está bloqueado el tema de lote 67, igual la estación 5 está tomada. ¿Qué hacer allí? ¿Qué de alguna manera, qué solución se le da a estas protestas de los pueblos indígenas, señor Fernando Meléndez? Respecto al cierre de brechas en el corredor o circuito petrolero, que ahora no solo es las 4 cuencas, como bien lo conocíamos hasta hace un par de años atrás, donde estaba la cuenca del río Tigre, la cuenca del río Pastaza, la cuenca del río Corrientes y el Marañón. Hoy el circuito petrolero tiene un alcance hasta Requena, el distrito de Puinahua, algunos pueblos de la provincia de Requena como Flor de Punga, Maquía, y en la parte de Maynas llega inclusive hasta Torres Causana, frontera con el Ecuador. Entonces, este circuito petrolero hoy día comprende más de 26 distritos, y el costo que han trabajado en el plan de cierre de brechas que se requiere, o sea, el presupuesto que se requiere para cerrar brechas en lo que es salud, desagüe y agua, educación, supera los 6.000 millones de soles. Y desde que se aprobó este plan de cierre de brechas, distintos gobiernos han estado transfiriendo recursos a las municipalidades. Y lo que han estado haciendo estas municipalidades, Huberto, es grandes negociados, donde la mayoría de obras, sobre todo de saneamiento, en agua y desagüe, están los tubos enterrados en las comunidades. No han terminado las obras. Y un ejemplo ha sido Pucacuro, que el otro día lo denunció RPP. Entonces, hay un problema de gestión, hay un problema de capacidades, hay un problema de transparencia, de honestidad en el manejo de los recursos de este plan de cierre de brechas. Entonces, sin embargo, hoy se puede notar que existe una madurez en algunas federaciones, como la Federación de la Cuenca del Puinahua, donde está el lote 95, que han llegado ya a un entendimiento con la empresa Petrotal, donde hay un acuerdo y un acta donde la empresa Petrotal, esta empresa canadiense, se está comprometiendo a transferir a las comunidades del área de influencia petrolera, del lote 95, hasta el 2.5% de la producción. ¿Qué significa eso? Que las comunidades del Puinahua en promedio van a recibir el año 2022, estas 27 comunidades, la suma de 270 millones. Eso significa que a cada uno le va a corresponder 10 millones. Entonces ya han llegado a un acuerdo y hay paz social. Y la empresa Petrotal se está comprometiendo para el próximo año impulsar 3 pozos de desarrollo para incrementar su producción. Y esa es una buena noticia para Loreto. Y no es tan cierto, Alberto, cuando dices que no hay ingresos del canon petrolero. El mes que pasó, octubre, la región, el gobierno regional de Loreto recibió 4 millones de soles. Yo hubiera querido recibir eso por mes. No olvides, en mi época recibíamos hasta 300,000 soles en un mes, que no daba ni siquiera para poder hacer una obra. Pero lo importante de la experiencia que están logrando en el lote 95, la empresa con las comunidades, se debe replicar en los otros lotes que están paralizados. Y lo que tengo información, Hugo Alberto, y esto es una buena noticia también para Loreto, y no es porque le interese al gobierno regional actual, sino porque la misma empresa ha mostrado interés en el lote 8 y en el lote 192. Y está decidida esta empresa canadiense ponerse de acuerdo con las comunidades que por año le vienen exigiendo al gobierno que también les corresponde el 2.5% de la producción diaria. Entonces, yo le miro con un horizonte positivo. Por eso, con mi experiencia y ex petrolero,
Yo le anuncio a Loreto desde Yurimaguas que vamos a reactivar la industria petrolera con una gran alianza comunidad, empresa y Estado regional. Ese es el camino. Yo creo que las comunidades hoy con mayor madurez están desplazando a estos líderes que lo único que han hecho estos años es hacer grandes negociados y olvidándose a las comunidades indígenas. Este segundo aliento suyo va a seguir de alguna manera con la misma línea de planteamiento, base energética el petróleo, o la base económica de Loreto el petróleo, o va a de alguna manera a revertir, por ejemplo, en la parte productiva, en la parte turística, porque aún no se sabe qué es lo que representa Loreto para el Perú. Somos una región comercial, una región productiva, una región petrolera, turística. ¿Cómo identificar a Loreto, señor Meléndez, por favor? Excelente pregunta, Hugo Alberto. Lo que tenemos que hacer de Loreto en este nuevo periodo, luego de un gran retroceso, estos 3 años, el gobierno del señor Ochoa son un desastre, un caos, una región sin rumbo, una región que camina a la deriva, todos los proyectos paralizados, los más importantes que tenían que haberse priorizado para seguir conectando a los pueblos, ampliando la frontera eléctrica. Pero Dios sabe y nos tiene este escenario donde nosotros podemos hoy con total convicción y conocimientos de que Loreto debe caminar a la diversificación productiva. Hoy tenemos recursos, tenemos que hacer de esta región como prioridad la conectividad. Tenemos que seguir haciendo estas carreteras, uniendo a sus valles, potenciando las provincias que puedan convertirse en grandes pueblos que generen economía. Y no porque soy de Yurimaguas, le doy el mayor interés a nuestra provincia. Lo hago porque tenemos todas las condiciones. Somos la única provincia, al igual que Ucayali y Contamana, no todos los distritos, a excepción de Vargas Guerra, Padre Márquez, y Nahuaya y Pampermosa, que podemos hacer de estos pueblos los grandes corredores económicos productivos. Debemos nosotros hacer de Loreto un sello verde en la producción, Hugo Alberto. Y tenemos los fondos, porque en el fideicomiso, uno de sus principales objetivos de esta ley 3897 es lograr la transformación productiva. Para eso tenemos que mejorar nuestras carreteras y a la par industrializar. Y esto pasa por crear más fábricas, más molinos de arroz, secadoras de maíz. O sea, la industrialización de nuestros productos va a convertir a Loreto en esa gran región que exporte al mundo sus productos orgánicos. Ya lo ha dicho USAID, luego de que los científicos norteamericanos que han llegado a Loreto durante mi periodo, que la riqueza escondida de Loreto está en la diversificación productiva. ¿Cuánto exportamos de paicha al mundo, Hugo Alberto? El Perú. 48 millones de dólares importamos al mundo. De los 48 millones, 42 millones le corresponde a Yurimaguas. Alto Amazonas es el principal exportador. Paiche no exportan todavía desde Pucallpa o desde San Martín. Loreto es el principal exportador de paiche. Y por mezquindad tumbaron el proyecto que yo dejé de la paichicultura. Y eso es lo que tenemos que retomar. Loreto tiene que convertirse en la gran despensa
del paiche a través de los estanques y de la acuicultura, y lograr que esta acuicultura genere divisas a nuestros pueblos. Y hay que trabajar con las comunidades. Esas son las grandes economías que van a dinamizar la región. Porque del petróleo, la única o el único legado que nos ha dejado, o la cicatriz que nos ha dejado, es contaminación y pobreza. Pero si queremos hoy dinamizar la economía de Loreto, es importante tener más recursos. Por eso es que yo, con la experiencia y porque conozco de cómo hoy los commodities del petróleo se están moviendo en el mundo, porque están hoy día a un precio internacional de 80 a 85 dólares, Loreto tiene que aprovechar eso, y porque también, Hugo Alberto, tenemos una nueva refinería de Talara, donde el Estado peruano ha invertido miles de millones y no tiene capacidad para producir y transformar ese crudo si es que la Amazonía no empieza nuevamente a producir. Entonces, tenemos hoy condiciones para que Loreto nuevamente pueda tener mayores ingresos del canon petrolero, pero no nos vamos a encerrar en que nuestra región tiene que seguir malgastando los fondos del canon petrolero. Lo que tenemos que lograr es que cada sol que ingresa por ingresos del canon petrolero tiene que ser orientado a la conectividad, a las carreteras, como lo hace Ecuador, como lo hace Colombia en sus líneas de frontera. Usted vaya al Carmen, a esta carretera que está a la punta del mapa del Perú, donde está frente a Huepí, y ahí vas a encontrar un tremendo letrero al lado ecuatoriano que dice: esta carretera le hizo la renta petrolera. Así debemos trabajar en la planificación para el desarrollo de nuestro Loreto. Y el fideicomiso tiene que ser el fondo que le apalanque al hombre del campo, que le apalanque al productor, que potencie las asociaciones productivas, y vas a ver que Loreto cómo empiezan sus granos a comercializarse en otros mercados. Y nosotros tenemos un gran mercado, Hugo Alberto. Tú has vivido años en las líneas de frontera del trapecio amazónico. Leticia es un pueblo que tiene más de casi 500,000 de habitantes, y a su costado está Tabatinga. Y Quito es otro de los grandes pueblos que tiene que consumir los productos que producen nuestras provincias como Alto Amazonas. Le agradezco, señor Meléndez, esta comunicación. Seguramente vamos a estar pendientes de cómo avanza la campaña. Entiendo que este es un inicio de su campaña. Seguramente esta misma situación, similar situación, seguramente ocurrirá en Condamana, también seguramente en la región, seguramente inhóspita de Loreto, que es justamente la zona de fronteriza, y quién sabe, seguramente en Maynas también. Ojalá podamos tener esta misma recesión que usted ha tenido allá en Requena, justamente aquí en la provincia de Alto Amazonas. Si algo tiene que decir a la opinión pública, le escuchamos en este programa, señor Fernando Meléndez. Hugo Alberto, asume un compromiso el lunes, o podemos tener una entrevista en tu programa y hablar de lo que tenemos que hacer hoy día en Loreto. Hoy Loreto, si bien es cierto, está sumergido en la mayor corrupción de su historia. Lamentable lo que viene ocurriendo, Hugo Alberto, y como ciudadano, no como político, como ciudadano cuestiono y condeno esta actitud de agresión a un comunicador social. Cuando una sociedad se rompe la tolerancia, cuando una sociedad no se acepta las críticas, es cuando esa sociedad está en alto riesgo. Y lo que ha ocurrido el último viernes en Iquitos, donde una funcionaria de este gobierno inmoral y corrupto del señor Ochoa
agredió a un comunicador social solo por haberle denunciado o hacer público de que estaría construyendo una mansión en el corazón de la ciudad de Iquitos, cuando hasta hace 2 años no tenía más que un simple trabajo. Pero más allá de que sea cierto o no, no podemos aceptar ni tolerar actos de violencia. Y lo que ha pasado en Iquitos es una clara y nada, es un mensaje de que este gobierno corrupto no tiene contemplación de nada. Creen que están administrando una región donde todos tienen que estar amordazados, donde todos tienen que estar en silencio y que sigan haciendo su festín. Y eso no podemos permitirlo. Yo le emplazo a este gobierno regional de Loreto, del señor Ochoa, que se ponga a trabajar para el pueblo, que dejen de estar ya saqueándose los recursos de nuestra región. Obras paralizadas en todos lados, no hay inversión, y todo porque están haciendo todo una farra, un despilfarro del fondo del fideicomiso que tanto le costó a Loreto. Si hay algo que no me perdonan hasta ahora los millonarios de Iquitos, es que les hemos quitado la mamadera, que era justamente el reintegro tributario, Hugo Alberto. Y este reintegro tributario, que solamente beneficiaba a 10, 12 ricos de Iquitos, se logró crear el fideicomiso. Pero este dinero del fideicomiso, este fondo de inversión para el desarrollo de Loreto, tenía que llegar a nuestros pueblos, a nuestros productores, para el turismo, para la conectividad, porque esas son las vías para crear una economía propia. Y lo único que está haciendo el señor Ochoa es centralizar todos los fondos del fideicomiso y utilizar solamente en proyectos que le generan comisiones, obras que no tienen impacto regional, que le corresponde a las municipalidades y a los alcaldes ejecutar, pero que prefiere hacerlo él porque simplemente le vence la angurria y la codicia. Y por eso están ocurriendo estas cosas. Creen que son dueños de Loreto, pero acá estoy yo para decirle al pueblo de Loreto y a mi pueblo de Alto Amazonas que no lo vamos a permitir eso. Demasiado daño le está haciendo a Loreto, y llegar al extremo de la violencia solo porque denuncia un acto de corrupción debería de ser preocupante para todos, porque una sociedad donde se pierden los valores solo porque hay plata mala vida, plata que roban del Estado, plata que le roban a nuestro pueblo, creen que pueden avasallar y sobre todo agredir. Eso ya rompe el principio más elemental de la vida de los ciudadanos, y eso no podemos aceptarlo. Desde esta entrevista yo quiero solidarizarme no solamente con el periodista que ha sido agredido, sino con todos los medios de comunicación que están en primera línea combatiendo a la corrupción. Y muchas gracias, señor Meléndez. Le tomo la palabra. Cuando arribe a Yurimaguas podemos explayarnos sobre el tema que requiere Loreto para los próximos años. Inversión importante, además con honestidad, con honradez, porque eso es lo que tanto pide la opinión pública, igualmente la ciudadanía. Así es, Hugo Alberto. Con poco dinero hicimos mucho. Sin canon, sin fideicomiso, nuestro Yurimaguas tiene un gran estadio, tiene un hospital, se hizo grandes colegios, se iniciaron el proceso de carreteras, de conectividad,
y todo se ha paralizado en una época donde hay más recursos. Por eso hoy le estoy proponiendo a Loreto la gran revolución productiva. Hoy le propongo a Loreto que la conectividad tiene que continuar, porque esa es la aspiración, el anhelo de los pueblos, y la descentralización fiscal. Los fondos del fideicomiso tienen que llegar a los pueblos. Los fondos de la explotación petrolera tienen que beneficiarse a las comunidades indígenas. Y el medio ambiente y nuestros bosques tienen que empezar a generarle ingresos a las comunidades que la cuidan, que la protegen. Ese es el camino. La hidrovía se tiene que dar en esta primera etapa. Si no quieren las otras etapas, hay que hacerlo en el Guayaga, porque ese puerto internacional, que es un elefante blanco, tiene que servirle al pueblo y tiene que ser ese puerto que le dinamice su economía de los productores, pero también que sea un puerto que le dé oportunidades a nuestros hermanos de Alto Amazonas. Todos estos temas lo abordamos en una próxima entrevista, Hugo Alberto, y un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga, mi querido pueblo de Yurimaguas. Muchas gracias, señor Meléndez. Muy buenos días. Atentos a la hora, 9:11 minutos de la mañana, 9:11 minutos de la mañana. Vamos a las calles a esta hora de la mañana. Ahí se encuentra en algún punto de la ciudad nuestro reporter Waldemar Villanueva. Wally, adelante, te escuchamos. Sí, efectivamente nos encontramos